Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio que llega a ustedes semana a semana con esos temas necesarios, con esos temas que no se están conversando o se están conversando quizás de la forma inadecuada o con las voces que no están cualificadas para ello. También con aquellos que son arte y parte de la política, temas que tienen que abordarse definitivamente. Como cada semana quiero recordarles nuestros puntos de encuentro para que no se pierda ninguno. Los días miércoles recuerde que en la mañana nos estamos viendo y escuchando a través de Radio Asia en la ciudad de Miami. En la noche nos estamos viendo por CTV Barranquilla, donde hacemos ese análisis con académicos de altura para hablar de todos los temas de política internacional. Los días miércoles, solamente para la audiencia de Puerto Rico, en mi blog pueden encontrar mi columna de opinión, donde ahí les trato de explicar de una forma bastante sencilla y digerible todos los temas de política y todo aquello que está relacionado con la Agenda 2030. Asimismo, los días sábados, para toda la audiencia hispanohablante, mi columna de opinión en El Político, uno de los medios más prestigiosos que está especializado y enfocado solamente en política. El año pasado, en el 2023, arrancamos el año con hablando de las carencias y de cómo afectaban las carencias paternales y maternales en los niños. Este año, en el 2024, quiero arrancar hablando de un gran problema que meramente se tocó muy por encima en el programa. Y como dije en el foro que se hizo el año pasado, quiero dejar en la medida de las posibilidades, porque la censura es un tema importante, en la medida de las posibilidades, registro de todas y cada una de las formas como se nos ha afectado, en especial a la población conservadora, con todo el tema de la Agenda 2030. Hay un tema que no muchos han querido tocar y es el problema de que se han convertido los índices educativos. Han salido índices que usted va a ver a lo largo del programa realmente preocupantes. Esa gripe que nos inventaron hizo un gran daño. Y hoy les voy a estar leyendo cifras al respecto. Nuestros niños están presentando los índices más bajos en la historia. Y no se puede hablar de un país en particular porque ha sido generalizado. Quiero hablar de eso, quiero hablar de cómo se están ideologizando los salones de clase. ¿Qué podemos hacer los conservadores? Que tenemos este problemón encima, que nos hemos dado cuenta quizá más temprano que otros grupos, de cómo no se está llevando la educación de manera correcta, de cómo se están desviando las cosas. Quiero hablar de todo eso y para ello tengo a mi invitado de esta semana, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida. El doctor Joseph Ortiz Mercado tiene un bachillerato en psicología y salud mental, una maestría en administración de empresas con especialidad en gerencia de proyecto y un doctorado en educación con una especialidad en liderazgo de educación superior, con una subespecialidad en diseño instruccional. A los 19 años fundó su primera empresa. En el 2017, junto a su esposa, fundaron un colegio cristiano, viendo la necesidad de tener un lugar libre de las enseñanzas que han querido impartir los gobiernos y con la Biblia con la máxima fuente de autoridad. Más importante esto ahora porque ya se están viendo, como vieron en el último programa del año, cómo quieren sacar la Biblia y la religión de las escuelas. Actualmente el doctor Joseph Ortiz es presidente de su grupo de empresas, profesor y consultor y autor del libro 6 poderes del magisterio para enseñarle a los nativos digitales, libro que vamos a estar recomendando, por cierto, esta semana. Además de ser investigador en temas de educación en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, se encuentra escribiendo su próximo libro titulado La Pedagogía de Jesús. Bienvenido, Joseph, a Política en Faldas. Gracias, Jennifer, por la invitación. Para mí es un privilegio hablar de un tema que me apasiona, que es la educación y cuán importante es que los conservadores nos volvamos a apropiar de la educación porque
cuando la educación comenzó precisamente por la iglesia y los conservadores, ¿verdad? Buscando la necesidad de educar a nuevas generaciones. Y nosotros en los últimos años cada vez más se le hemos delegado al gobierno, gobiernos progresistas y libertinos, ¿verdad? En el proceso. Y la iglesia, los conservadores, hemos dejado esos espacios, se los hemos delegado otra vez a ellos. Así es. Y estamos viendo el resultado ahora, por cierto, para los que están viendo el programa en televisión digital, como saben, siempre pongo imágenes para ilustrar mientras el invitado está hablando. Les voy a proyectar unas imágenes que tienen que tener precaución por si no siguen estas cuentas en Twitter o en las distintas plataformas de redes sociales. Estas son fotos reales sacadas de aulas de educación de los Estados Unidos. En este momento, no solamente la mayoría de las escuelas está ideologizada, son pocas realmente las que se salvan, pero los maestros ahora han tomado un papel de activismo político y están metiendo todos estos temas de adultos en salones de clase donde hacen vida menores de edad. Entonces, para que sepan, vamos a mostrar imágenes para que usted mismo vea lo que está pasando en los salones de clase. Vamos a hablar de todo eso, como siempre, sin censura, pero con altura. Ese es el eslogan del programa. ¿Qué podemos hacer? ¿Es recomendable el homeschooling? Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Joseph, ¿cómo podemos devolver la sanía como se diría en política, la sana gobernanza a la educación? Por cierto, el post de tu blog que me inspiró a hacer este programa, usted lo va a ver en la cajita de información de YouTube y de Rumble. Una publicación que escribió Joseph en su blog de cómo podemos hacer para traer de nuevo o devolver la educación al punto conservador. ¿Cómo podemos hacer con este desastre que hay para poder un poquito traer de vuelta la cordura a lo que es el sistema educativo? Bueno, yo pienso que, ¿verdad? Parte de lo que yo he promulgado durante este tiempo, en los últimos 3, 4 años que yo llevo orientando a instituciones educativas sobre el proceso educativo y cómo debemos nosotros como conservadores ir desarrollando más espacios educativos. Yo creo que como principal fuente es que nosotros los conservadores entendamos algo, y es que nosotros tenemos que entender de dónde parten nuestras posturas, ¿verdad? Porque muchas veces lo que tiende a ocurrir mucho es que nosotros no conocemos tan siquiera lo que creemos. Y entonces cualquier persona que nos viene a meter o infiltrar ideas progresistas, creemos que están bien, ¿verdad? Y cuando sí que yo siempre defino este concepto del proceso educativo, comenzará definiendo el concepto de lo que es un conservador. Y un conservador no es otra cosa que nosotros entendemos y creemos que los valores creados por nuestras naciones a través de nuestras constituciones nosotros los queremos proteger, porque la mayoría de nuestras constituciones en el mundo están partiendo de una base conservadora, porque cuando los países se fundaron en una base conservadora, en Estados Unidos, Puerto Rico, y así sucesivamente, muchos procesos políticos y países definitivamente nacen con una base conservadora. Es por esto que nosotros tenemos que entender que nosotros como conservadores no somos fundamentalistas, como muchas veces nos quieren llamar, sino que nosotros queremos proteger la razón de ser de nuestros países. Y la razón de ser de nuestros países está en la Constitución. ¿Verdad? Yo puedo hablar mucho más de Puerto Rico, porque soy de Puerto Rico, y ese derecho a la educación pública y accesible es un derecho constitucional que nuestros padres constituyentes dijeron, mira, esto es necesario. Nuestro país, para poder desarrollarse, necesita partir de una base donde la educación sea equitativa para todo el mundo. Y lamentablemente, en el mundo moderno en que nos encontramos, eso no está ocurriendo. La educación real está solamente solapada a unas élites políticas, donde esas personas solamente lo único que pueden pagar este tipo de educación, y provoca entonces a su vez que la gente no pueda tener acceso, porque bien dice un refrán, al gobierno le conviene un pueblo que sea ignorante porque preservan sus gobiernos. Y entonces nosotros como conservadores tenemos que decir, basta ya, nosotros tenemos que tomar esas posturas. Así que iniciando eso, ¿verdad? Empezando con esa introducción que me parece que es importante, Jennifer, pero creo que también es fundamental que nosotros entendamos una política basada en valores.
cuando a mí cada vez me invitan a hablar sobre el tema de perspectiva de género, si yo creo un currículo de perspectiva de género, y la realidad es que cuando tú vienes a la base de lo que es un currículo de perspectiva de género, te das cuenta que sus intereses son diferentes a lo que realmente lo que dicen promulgar, ¿verdad? Porque si yo lo que promulgo es que yo creo que todos los seres humanos debemos ser tratados con dignidad, que debemos ser tratados igual ante la ley, pues eso no es un currículo con perspectiva de género, eso está basado en un currículo en valores, donde yo enseño la importancia del respeto, independientemente quién sea el otro individuo, lo que cree, lo que piensa, cuáles son sus gustos en el proceso, pero realmente lo que ha querido hacer la Agenda 2030 con asuntos de perspectiva de género no es eso, es que nosotros aceptemos como bueno y que sea como un estilo de vida para mí lo que ellos quieren promulgar. Y yo puedo decir, mira, yo no creo en eso, pero te respeto si tú decides hacerlo, ¿verdad? Y eso es totalmente diferente a lo que sería un currículo de perspectiva de género, sino un currículo basado en valores donde yo entienda que el otro es un individuo y que ese individuo merece igual el respeto independientemente de cuáles son sus procesos. Lo segundo que yo quiero y creo que es importante es que nosotros entendamos cuáles son los procesos políticos que están ocurriendo en nuestro gobierno. Yo creo que Jennifer, y tú has sido bien tanjante con esto, muchas veces la gente que está en las zonas de clase no entiende lo que está pasando y que el resultado de lo que llega al salón de clase llega como resultado de políticas que se han tomado desde altas esferas, ya sea a través de presidentes, gobernadores, primeros ministros. En ese sentido, lo que viene a mi salón de clase, ¿verdad? Yo trabajé en el sistema público unos meses nada más porque no pude aguantar con todo lo que estaba pasando. Es interesante porque lo que llega a mi salón de clase ya está digerido por alguien y ese es un sentido de yo como docente de poder ajustarlo en base a las necesidades y mis creencias. Eso no está ocurriendo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, que nosotros abramos los ojos como educadores y entendamos que la educación ya hace tiempo está secuestrada por las agendas progresistas. Mira, has dicho, como dicen en España, verdades como puños. Y a mí me gusta resaltar siempre un caso que quizá porque fue el primero que llegó al programa, fue el que más me impactó. Cuando estaba activa la versión anglo de Política en Faldas, a mí llegó un grupo de mamás en California que a mitad, bueno, es que ni a mitad del programa, creo que habíamos avanzado 15 minutos y todas se me quebraron en llanto. Yo tuve que parar y decirles, mira, lloren, no se preocupen y reempezamos cuando ustedes se queden, cuando se calmen, porque no habían tenido oportunidad de expresarse en ninguna parte, nadie las quería escuchar. Una de las cosas que está haciendo todo este tema de la ideología de género, no solamente que nos están haciendo gaslight o haciéndonos creer que estamos locos a todos, pero que además te están manipulando para hacerte sentir mal como que si tú estuvieras haciendo algo malo al tú defender tus creencias. Cuando llegan estas mamás, la primera que habla me dice, yo tuve que sacar a mi hija de la escuela porque había una niñita, te estoy hablando, Joseph, de niñas de 12 años, o sea, unas criaturas que no saben ni limpiarse cuando salen del baño, porque a mí me gusta hablar claro y de frente. Una de las compañeritas le dice que estaba interesada en ella, que le gustaba, y la niña le dice, mira, yo no soy homosexual, no me gusta esto, te respeto, pero tú no me gustas, a mí me gustan los varones y además yo estoy muy chiquita para eso, porque eso fue lo que a mí me enseñaron en mi casa. Para hacerle el cuento largo corto, el cuento corto largo a la gente, o al revés, el cuento largo corto. La señora tuvo que sacar a su hija del colegio porque la principal, la directora, le dijo, usted es una homofóbica por no permitir que la niña se exprese libremente. Y la señora le dice, pero es que esta niña está acosando a mi hija. O sea, no solamente me la está acosando, sino que ya directamente la hace sentir mal, le tira papelitos en la escuela, le hace cosas que la hacen sentir mal y la estaba acosando en físico, pues. Bueno, tuvo que sacarle a la niña de la escuela, empieza a hacer homeschooling y dijo, esto para mí es insostenible. Entonces, el defender tus principios te lo están satanizando de una forma como que si fuera algo malo. Y el no hablar a tiempo, creo que ha sido fundamental para que ellos sigan haciendo lo que quieren. El año pasado, en diciembre del 2023, la primera semana del año de diciembre, en Argentina proyectaron la película 50 sombras de Grey, una película que es para adultos. Eso yo lo cuento en mi sección, en el segmento en Miami, en Radio Oasis,
Fue un escándalo, no solamente porque proyectan una película a niños de 8 años, sino que inmediatamente después de que proyectan la película, los niños tuvieron convulsiones, vómitos, etcétera, etcétera, porque es que pedirle a una criatura que vea eso normal es imposible. Bueno, ¿qué pasó? La activista que denunció eso, una señora que es estilista, que es peluquera, la satanizaron, casi le cierran las cuentas, y se volcaron en contra de ella, dijeron que era mentira, el sistema escolar intervenido hasta más no poder, lo que tú decías hace un rato, tanto que llegaron a decir que era un fake news, cuando la activista tenía pruebas de lo que estaba diciendo, los padres tuvieron que denunciar en anonimato para que no les hicieran nada. O sea, así de intervenido está el sistema escolar en todas partes. Eso es así. Dijiste Puerto Rico y sí, terrible. Al final del programa vamos a estar hablando de Puerto Rico porque Puerto Rico en este año dio las cifras de la cantidad de niños que reprobaron el año y creo que fue la más alta en toda la historia de la isla. De eso vamos a estar hablando también. En el escrito que tú hiciste, Joseph, tú mencionaste 7 puntos y me gustaría traérselo a la audiencia que nos está escuchando en radio, en podcast. Fomentando valores fundamentales. ¿Cómo podemos trascender la educación y traerla desde un punto de vista conservador? Fomentando valores fundamentales, desarrollo de ciudadanos responsables, impulsando la movilidad social, sostenibilidad del progreso, contribución a la competitividad global, creo que sí eran 5. No, eran 5. 5. Se dio una cosa muy interesante durante esta gripe que nos inventaron y que nos obligaron a todos a estar encerrados. Yo le escuchaba a muchos maestros decir, dentro del desespero, porque a ninguno se nos enseñó cómo estar durante un encierro debido a una enfermedad inventada, estos niños vienen mal desde casa, no les supervisan las tareas, los papás no tenían idea de lo que estaba pasando. Y esto sirve, claro, para la Agenda 2030 terminan de acelerar sus planes, pero para los que estamos del otro lado, que somos tíos, papás, padrinos, madrinas, para darnos cuenta de muchas cosas que estaban pasando. ¿Crees tú que esta situación en particular pudo cambiar la forma en que se ve la educación y que ahora los maestros tienen una perspectiva un poco más cómoda o por el contrario crees que complica las cosas? Pues mira, yo pienso que la realidad la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Que como bien decía, creo que se exageró muchísimo y que las repercusiones todavía está por verse. Como profesor universitario y como, ¿verdad? Como dueño de un colegio, entiendo que las repercusiones que estamos teniendo todavía esta es la punta del iceberg de lo que realmente va a ocurrir en el futuro. Y en Puerto Rico, pues más todavía, porque en Puerto Rico venimos desde el 2017 con un sinnúmero de situaciones complejas, desde el huracán Irma, huracán María, los temblores, ese sinnúmero de sucesos que han ocurrido durante todo ese proceso. Pero interesantemente, creo que esto del COVID, ¿verdad? Hizo y aceleró el proceso de lo que es la digitalización, yo soy pro digitalización, pero estoy en contra de que nosotros hagamos usos incorrectos de la tecnología. Y creo que en ese sentido, aunque provocó un desarrollo en la tecnología, también pienso que como resultado de esto va a provocar mayores rezagos académicos precisamente porque los estudiantes hoy día dependen de la tecnología para hacer prácticamente todo. Y cuando tú les pides que piensen sobre algo, hagan un uso de la masa encefálica y que puedan hacer juicio crítico, pensamiento crítico sobre ciertos problemas sociales, pues no está. Y eso obviamente creo que como educador es un tema que me preocupa bastante, ¿verdad? Y desde el punto de vista, porque yo tengo estudiantes desde kindergarten, jardín de niños, hasta estudiantes de 4º año de universidad, de licenciatura y bachillerato. Así que yo veo todo el andamiaje, todo el panorama y me doy cuenta de que cada vez es más difícil que los estudiantes puedan llegar a opiniones propia sobre lo que están leyendo, porque no dependen de la tecnología para hacer prácticamente todo. Y ahora con la inteligencia artificial, pues ni se diga, ¿verdad? Con el asunto de la inteligencia artificial, donde la mayoría de los estudiantes, pues dependen de ellas para hacer todos esos procesos, pues creo que provoca un poco más de complejidad en ese proceso. En cuanto a la docencia, creo que la docencia se pone en un punto donde el maestro ya tiene que empezar a decir,
yo no soy la fuente de todo el conocimiento, ¿verdad? Ya esa situación de que yo creo que me las sé todas y yo me las sabía todas y simplemente yo daba una conferencia magistral en donde yo le enseñaba a mis estudiantes todo lo que yo sabía y los estudiantes simplemente copiaban y aplicaban un examen, esa era ya desapareció y nosotros tenemos que entender que nosotros como maestros, como docentes hoy, somos unos facilitadores del proceso de aprendizaje propio. Y yo uso es un refrán bastante conocido que dice, enseñar a un hombre, dar a un hombre un pescado y comer una vez, pero enseñar a un hombre a pescar y comerá toda la vida. Entonces, nosotros como docentes tenemos que enseñar hoy, no a yo depositar mi conocimiento, sino cómo el estudiante puede desarrollar su propio conocimiento, porque la era que estamos hoy, que ya dejó de ser la era de la industrialización hace mucho tiempo, todavía tenemos un sistema educativo diseñado para la industrialización. Y cuando digo eso, es que si tú dices, desde que el estudiante llega al sala de clase, te dice, siéntate, saca tu libreta, abre el cuaderno, escribe la fecha. Y es todo un asunto de seguir instrucciones, seguir instrucciones, seguir instrucciones. Eso funcionaba en la era de la industrialización, donde las personas trabajaban en una línea de producción y era tan importante que la gente siguiera instrucciones para que nada de la línea se rompiera. Hoy día estamos en la era de la información, donde lo que tú le puedas enseñar al estudiante, el estudiante en 30 segundos lo encuentra aquí. Entonces, ¿cómo yo le enseño al estudiante que todo lo que está aquí no es real? Todo lo que yo puedo acceder en Internet no necesariamente es cierto, no está necesariamente validado. Entonces, hoy día la educación debe tomar un rol más en enseñar a los estudiantes a tener un pensamiento crítico sobre si lo que yo estoy encontrando en Internet está bien, está fundamentado, son expertos quienes están hablando o son cualquier persona. Y porque hoy día cualquiera escribe un post en Facebook, en Instagram y lo creemos como si fuera la super noticia. Los otros días estaba leyendo un post porque saben que con el asunto de Daddy Yankee, el asunto de que se convierte el cristianismo, pero sacan un post del 2010 que supuestamente está besándose con un varón, con un chico, y que él nunca contestó si era homosexual o no, y ahora se quiere convertir en cristiano. Y yo me pregunto, la realidad es, la gente está mirando la imagen, que no es, de forma clara se ve que no es él, pero fíjate cómo nosotros, porque escribir, hacemos caso a todo lo que se publica en Internet y no todo lo que se publica en Internet es real. Entonces, yo tengo que enseñar a mis estudiantes más que el conocimiento que yo pueda tener y depositar sobre los estudiantes, es, mira, cómo yo puedo validar que la información que yo estoy leyendo aquí es cierta. ¿A quién yo le creo? Cómo yo debo saber? Porque hoy día, lamentablemente, los periodistas no todos son honestos, ¿verdad? Porque no quiero generalizar, no quiero decir ahora que todos los periodistas son unos amarillistas, nada por el estilo, sino, o sea, hay periodistas que son muy buenos y son conservadores y que tienen una línea bien crasa en ser objetivos en el proceso, pero no todos. Entonces, yo tengo que enseñarles a mira, todo lo que se publica en Internet no siempre es cierto. Tienes que empezar a indagar un poco más y no simplemente la primera página que sale en Internet. Yo quiero aprender cómo se hace esto y buscamos en Google, ponemos eso y la primera página la cliqueamos y aceptamos eso como cierto, pero no es así, ¿verdad? El proceso educativo no es tan simple. Entonces, es ahí donde yo creo que la educación está fallando, donde seguimos creando estudiantes y sacamos estudiantes para la era de la actualización, que es una era que desapareció hace mucho tiempo, y estamos en una era donde realmente la información vale más, y donde hoy día aprender y el que tú seas autodidacta y que tú puedas aprender a hacer cosas por ti solo, aprender es mucho mejor, ¿verdad? En el proceso. Otro elemento, y perdona que me extienda un poco la respuesta, pero creo que también es elemento que debemos considerar también, es que nosotros muchas veces, a ver cómo lo planteo, pero nosotros muchas veces queremos ¿verdad? Que los estudiantes se ajusten a nuestra forma de aprender y de pensar. Y estamos en una generación de que eso no pasa, ¿verdad? Estamos en una generación donde los estudiantes cada día dependen más de la tecnología y que nosotros debemos decirle a los estudiantes, mira, la tecnología no es mala, lo que es malo es que tú haces con ella, ¿verdad? Yo ayer tuve que sentarme con unos estudiantes a hablar sobre la situación de un acoso a través de las redes sociales y le decía a ellos, las redes sociales no son malas, yo no estoy en contra de redes sociales, yo no estoy en contra de que tú tengas redes sociales, yo estoy en contra de que utilices las redes sociales para propósitos que no son correctos. Y hoy día eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Decirle, mira,
tienes que aprender, tienes que desarrollarte. Y la ultra especialización, ya eso no existe. El decir, no, yo soy especialista en tal cosa. Pues mira, eres un especialista en tal cosa que vas a desaparecer. De aquí a mañana no vas a tener que comer, porque la gente que no es autodidacta y no aprende por sí mismo, desaparece porque el mundo está cambiando rápido. El mundo está cambiando rápido. Yo hice un artículo científico que publiqué en una revista de educación en Estados Unidos y decía en el artículo que nosotros, las profesiones que se están estudiando hoy, que mis estudiantes están estudiando hoy en la universidad, de aquí a 5 o 10 años no van a existir. Y es triste. Entonces, yo digo, el estudiante está 4 años, 5 años estudiando en la universidad, termina un grado académico y cuando sale probablemente le queda 5 años más haciendo esa profesión porque desaparece la profesión porque ya mañana tendrá que hacer otra cosa. ¿Y cómo entonces va a volver a la universidad? No, tiene que ser autodidacta y aprender en el proceso, ¿verdad? Yo recuerdo aquí las estaciones de peaje, las autopistas, antes teníamos personas que se encargaban de la operación del brazo, de bajar el brazo. Hoy día esa gente o se adaptaron y aprendieron a arreglar las máquinas de AutoExpreso, ¿verdad? Que es la máquina digital del sello electrónico, o terminaron fuera de la compañía. Me hiciste recordar de las muchas veces que pasé por peaje porque era un ruido que hacía muy particular cuando uno tiraba las monedas, porque antes eran monedas, ahora cada día son más billetes y más billetes. Cosas de la evolución, pues. Y mira, es muy cierto lo que dices. Yo recuerdo cuando yo empiezo a estudiar Derecho, era la carrera más solicitada y hoy por hoy hay sistemas que te permiten inclusive ser tú tu propio abogado. Así que eso de que nadie es imprescindible, empiécenselo a creer porque es así. O sea, el mundo va evolucionando y hoy son necesarias personas para los peajes. Ya mañana una sola persona los controla el sistema, la red y ya olvídate, no hace falta tener esos empleados. Voy a leerle unas cifras y les voy a mostrar un gráfico a la gente. Acaba de salir hace cosa de 2 semanas unos índices que a mí me preocuparon muchísimo de una oficina en particular donde se habla del retraso tan grande que tienen los jóvenes y los adolescentes en Latinoamérica. Esto es unos índices que es importante tenerlos en cuenta para referencia, ¿no? Les voy a leer ya mismo. Estos índices salen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El índice en particular se llama PISA y evalúa el conocimiento y las habilidades de los estudiantes hasta los 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Como pueden ver en el gráfico que está en pantalla, para los que nos están viendo por televisión digital, de todas maneras se los voy a leer, están todos los países de Latinoamérica, están 5 niveles, y dependiendo del nivel, hay, cada nivel describe cómo están de maduros y de preparados los muchachos. Todos los países, el que menos tiene un 50% por debajo del primer nivel, que es el nivel donde la gente apenas sabe leer y donde apenas sabe hacer las operaciones matemáticas básicas. El país que está más grave es República Dominicana, le sigue El Salvador con un 72%, Argentina, Brasil, etcétera. El director de esta oficina se llama Carlos Enríquez. Él dice que las proyecciones que había eran mucho más catastróficas de las que hay. De las cosas que a mí más me molestaron es que este ciudadano dice que los padres fueron fundamental apoyo. No fueron fundamental apoyo, señor Carlos Enríquez. Los padres tuvieron que improvisar, porque los padres no son maestros. Los maestros son maestros y los padres son padres. Los padres tuvieron que improvisar porque a todos, de una forma bien abusiva, por cierto, nos obligaron a encerrarnos en nuestras casas. Y los maestros desesperados, porque a mí me consta, no fue que, y además yo dejé registro de eso en su momento, los maestros desesperados, viendo cómo adaptaban su forma de impartir educación a través de tablets, celulares o lo que fuera, en los países donde hay internet y en la gente que tenía los equipos, porque recordemos que no todo el mundo está en la misma situación. No es lo mismo que te quedes varado en el mar en un yate a que tú te quedes varado en el mar en una yola, ¿verdad? Para los que saben lo que es una yola.
Entre las cosas más preocupantes de estos índices es que dice que las pruebas del 2023 reflejaron que el adolescente promedio en un país rico mostró un atraso de aproximadamente 6 meses en lectura y 9 meses en matemáticas. Esta es la gracia del chiste de habernos dejado todos encerrados y haber obligado a los padres a tomar la decisión o sí, tener que resolver con la educación de los niños. Los papás no saben y los maestros buenamente hicieron lo que podían, ¿no? Voy a empezar a mostrar las imágenes para que la gente vea de el estado en el que están muchas aulas en los Estados Unidos, para que vean el nivel de ideologización tan salvaje que hay. Para los que no nos pueden ver y nos están escuchando, está un maestro, está todo el salón forrado con las banderas de la mafia arcoíris. Este ciudadano tiene la bandera de la comunidad trans puesta encima. Esto es el estado en el que están los salones de clases. Por ejemplo, este es en Estados Unidos, pero me consta, porque yo llevo registro de todo eso, así se está viendo todo eso. ¿Cómo puede detectar uno, Joseph, que un hijo está siendo ideologizado? Quizá porque ellos saben muy bien lo que están haciendo y a quién están teniendo de target. Quizá no mandan tareas, quizá no repiten muchas cosas, pero sí en el salón de clase, ya el hecho de que estos iconos, iconos en cuanto a objetos, no porque sean icónicos, estos objetos estén en el salón de clase, tienen presencia y el metamensaje va llegando, ¿no? Quizá en el salón de clase se repiten frases, se repiten cosas, pero ¿cómo sabe uno cuando un hijo está siendo ideologizado de esta forma, por ejemplo? Pues mira, quiero, antes de contar tu pregunta, me parece que mencionaste los índices de las pruebas PISA, y me parece que, ¿verdad? Para tu audiencia en Puerto Rico, yo creo que esto es importante contextualizar unos elementos importantes, porque en la última vez que Puerto Rico participó de las pruebas PISA, salimos tan mal que el resultado la reacción del gobierno no fue vamos a trabajar en esto para mejorarlo. Eso es lo que todo el mundo pensaría que vamos a hacer, pero la realidad es que la reacción del gobierno fue pues no vamos a participar más de las pruebas PISA, no vamos a ser parte del estudio de las pruebas PISA. Entonces, pues fíjate que nosotros ahora mismo estamos hablando sí de países como República Dominicana, que sabemos que tienen una situación complicada en cuanto a su sistema educativo, pero tenemos datos para poder saber eso. En Puerto Rico salimos tan mal que decidimos mejor no participar de las pruebas PISA. No tenemos datos ni siquiera para medir cómo estamos Puerto Rico en comparación de otros países en el mundo, ¿verdad? Y eso pues me parece que es más chocante todavía, que nosotros no podamos compararnos con nadie para saber, mira, en esto tenemos que trabajar, esto es lo que necesitamos desarrollar. Así que yo creo que eso es algo que quería puntualizar un poquito para que no se me pasara. En cuanto a la pregunta que me haces de cómo nosotros nos podemos dar cuenta sobre si nuestros hijos están siendo impartidos con un sistema ideológico, es importante que yo soy muy insistente a los padres de que la escuela es un instrumento y un facilitador en el proceso, pero el responsable de la educación de nuestros niños es la familia. Por lo tanto, es importante que como padres nosotros nos sentemos a dialogar con nuestros hijos, que sepamos lo que está ocurriendo, que no aceptemos las tradicionales preguntas, oye, ¿cómo te fue? Y el bien, se acabó la conversación de cómo le fue en la escuela, ¿verdad? Hagamos preguntas sobre, mira, ¿y cómo está el salón? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Me podías comentar un poquito de lo que aprendiste hoy? ¿Qué fue lo que más te impresionó de lo que dijo el maestro hoy? ¿Verdad? Que podamos nosotros sentarnos, pero lamentablemente este aparato nos ha robado el tiempo con nuestros hijos y no nos sentamos tan siquiera 5, 10, 15 minutos a hablar con nuestros hijos y estamos viendo esto, Jennifer, pero los papás no saben porque los papás no se sientan a hablar con sus hijos. O sea, lamentablemente los papás no hablan con sus hijos sobre lo que está ocurriendo en la sala de clases. Y cuando se enteran muy tarde. Así que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. La responsabilidad de, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero yo me siento a hablar con mis sobrinos. Yo tengo la bendición de que mis sobrinos están en mi institución educativa, por lo tanto, ¿verdad? Yo sé lo que les están enseñando porque controlo lo que se enseña en la sala de clases, pero
pero como quiera yo me siento a hablar con mis sobrinos. ¿Por qué? Porque así me voy a detectar si hay un maestro, aunque yo sea el director, que esté enseñando algo que a lo mejor no esté consono con otros valores y creencias, ¿verdad? Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, y eso no lo podemos evitar. Tenemos que ser bien proactivos en escuchar a nuestros hijos y dejar de delegar la educación en el sistema. Ay, que eso se encarga la escuela. Mira, yo decía en el medio del asunto de que nos encerraron en el proceso de la pandemia, yo les decía a los estudiantes, bueno, y a los papás también, que es imprescindible que ahora usted se está dando cuenta de las cosas que nosotros hacemos en la sala de clases por sus hijos. Pero porque antes los papás soltaban a los hijos a la escuela por la mañana, los recogían en la tarde y nada más no sabían qué había pasado, qué se estructuraba, qué hablamos. ¿Por qué? Porque los papás no sacaban ese tiempo para hablar con sus hijos, ¿verdad? Y eso yo creo que es fundamental. Y antes que se me olvide, que me acordé de algo que lo tengo aquí en las notas mientras está, porque sabía que íbamos a hablar de esto de las pizzas. Interesantemente, el estudio también habla, no sé si lo pudiste leer completo, Jennifer, pero el estudio también habla de que en los países en los cuales se implementaron medidas de cierres totales o cuarentenas en medio del COVID, descendieron en los números en las pruebas PISA. O sea, que habían países que estaban bien y cuando decidieron implementar estas medidas de cierre, descendieron en sus niveles de aprendizaje en las pruebas PISA en estos países. Y los países que se mantuvieron y que están ahora en posiciones altas, si te pones a mirar, son países en los cuales se implementaron medidas de prevención contra el COVID más flexibles y que no implicaron que los estudiantes dejan de ir a la clase. Mira, es que fue muy grave. Yo lo estaba comentando justamente en uno de los últimos programas que tuve en el 2023. El cómo se afectó esto, porque no solamente estamos hablando de índices académicos, estamos hablando de que hay niños que tienen problemas de socialización, hay niños que tienen problemas de lenguaje, o sea, no saben hacer una oración, eh, hablan de una forma que no es la correcta, se comunican de una forma que no es la típica, o sea, esto interfirió en los procesos académicos y en los procesos de aprendizaje natural de un ser humano, esto afectó en todo. Y una de las comunidades más afectadas, y eso nadie lo está diciendo, son las comunidades de muchachitos o de niños con Asperger y con sordera, porque estos niños en su rutina diaria necesitan cuando menos una hora de salir a caminar, dispersarse, gastar energías y justamente estas comunidades fueron las más vocales y fueron las que dieron como que esa señal de alarma de que algo estaba pasando porque los niños se estaban poniendo muy agresivos. Claro, si estás encerrado todo el día, imagínense gente que vive en una casa o en un apartamento muy pequeño, está encerrado todo el día y tu mundo es además una cajita de fósforo porque la visión o la cosmovisión desde el punto de vista de ellos es muy distinta a la nuestra. Imagínense la tortura china que fue para esos padres eso, ¿no? Pues Fue mira, muy Jennifer, complejo. mi Sí. investigación del año pasado, precisamente, fue sobre ese tema, sobre el tema de los estudiantes que están en el espectro autista, de cómo ellos reaccionaron ante la sesión del COVID. Y es alarmante los datos que se arrojaron. Obviamente, tú lo envías a las revistas científicas y eso nadie quiere publicarlo, eso nadie lo quiere hablar, porque esos son temas que saben que eso puede ser controversiales para muchos países a nivel de política pública, porque la realidad es y nosotros tenemos, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos una alta incidencia de personas con espectro autista, y es interesante porque entonces fuimos en los países que más severos fuimos en cuanto a las imposiciones en cuanto al COVID. Nosotros estuvimos cerrados prácticamente un año donde solamente se nos permitía hacer las cosas justas y necesarias. Y entonces cuando tú empiezas a darte cuenta, los estudiantes que tienen, ¿verdad? Que están en ese asunto de espectro autista, que nosotros tenemos varios en la institución educativa en la cual dirigimos, te das cuenta que su sistema se colapsó por completo. Porque en caso de Puerto Rico, yo sé, ¿verdad? Y en otros países, nosotros nos fuimos viernes en la noche, en la tarde de la escuela, lo más bien, todo bien, y el domingo la gobernadora envía un comunicado de que el lunes las escuelas no van a abrir. Y entonces es como,
no hubo un proceso de transición donde yo le pueda sentarme con el estudiante, hablar con el estudiante, un estudiante que tiene que aspecto autista, que yo tengo que esos cambios tan abruptos se hacen que todo lo que se haya adelantado académicamente se pierda. Y se perdió muchas de los procesos que se había adelantado con muchos de los estudiantes que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque simplemente nadie les preocupó otra cosa que no fuera la famosa pandemia del COVID, pero esto provocó otro sinnúmero de cosas y nosotros todavía estamos enfrentando las secuelas, donde nosotros tenemos una alta incidencia de suicidios en jóvenes y niños en Puerto Rico que es alarmante. O sea, nunca antes vista. Entonces nosotros estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos atendiendo? Pero para eso no hay un estado de emergencia. Nosotros creamos estado de emergencia para el COVID en todas las naciones del mundo, pero no creamos un estado de emergencia ante la situación de suicidio, la ola de suicidios que tenemos en el mundo. No creamos un estado de emergencia para la situación educativa en la que vivimos en el mundo como consecuencia del COVID. Bueno, de hecho yo tuve aquí hace unas semanas atrás al doctor José Rivera de Paramédicos del Alma. Yo sabía la respuesta, pero yo le hice la pregunta porque estas cosas hay que dejar registro. Le dije, doctor, el gobierno se le ha acercado para implementar políticas de la salud mental, porque en Puerto Rico ya se normalizó que habláramos de suicidio todos los días. Aquí no ha pasado nada. Como que si yo te dijera a ti, todos los días vamos a ir a comprar un hamburger. O sea, estamos hablando de vidas humanas. Y el doctor me dijo, no, mija, aquí nadie se me ha acercado para nada. Entonces son tan especiales los políticos en Puerto Rico que en verano, que el calor es infernal, no, vamos a poner las clases más tarde. O sea, y hay el presupuesto para ponerle abanico a esos niños o aire acondicionado, lo que hiciera falta. No prepararon las escuelas, pero los niños se estaban desmayando del calor porque esas criaturas tienen que ir en uniforme porque, bueno, hay una estructura que seguir, pero es que son tan especiales, no, vamos a hacer la cosa más tarde y después se pusieron más especiales porque dijeron, bueno, de repente las ponemos otra vez a distancia por internet. Es que son unos genios, si la NASA los ve, los contrata. Pero es que eso todavía tenemos escuelas en el sur por los terremotos que no han podido llegar de forma presencial 100%. Están haciendo interlocking con otras escuelas porque no tienen las estructuras todavía. Sí, 4 años después todavía siguen igual o peor que antes. Pero háblame, por ejemplo, hay Bonito, que fue donde yo me crié. Eso es campo, campo, campo. O sea, hay luz porque Dios es grande. ¿Cómo haces tú con los niños en el campo que no saben, al menos hasta que sean grandes, qué es el Internet? ¿Cómo le llevas educación a esas criaturas en el campo? No hay manera menos que uno haga Y, el approach. y vamos a ser honestos tampoco. O sea, en Puerto Rico la gente podrá decir lo que vimos en la ciudad, que tenemos tal vez unos recursos, ¿verdad? Estamos en la clase media, que tenemos dispositivos electrónicos, pero vamos a ser honestos. Yo dirijo un colegio privado donde los papás tienen que pagar y yo tengo estudiantes que los papás no les pueden pagar un dispositivo electrónico porque ellos dicen, prefiero pagar una educación, ¿verdad? Buena antes de comprar un teléfono celular. Entonces tienen que decir si le compra el teléfono o si le paga una educación. Entonces, en ese país es el que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en un país que el 52% está bajo el nivel de pobreza. Entonces, no podemos asumir que todo el mundo tiene un dispositivo electrónico como la gente quiere hacer pensar porque en Puerto Rico vendemos un montón de teléfonos celulares. Sí, pero probablemente es que tal vez son gente como yo, que tengo 2 teléfonos celulares porque tengo 2 cosas que hacer diferentes. Que en Puerto Rico se venden computadoras, pues yo tengo 3, 4 computadoras. Entonces, sí, pero no todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces, ¿cómo nosotros queremos decir a los estudiantes, no, que vamos a irnos a virtual, cuando la realidad es que yo tuve problemas cuando en la de educación a distancia, donde en una casa yo le tenía que decir a la mamá, no te preocupes, conecta a su tanito y después yo me reúno con su tanito porque yo sé que tiene más que un solo dispositivo en la casa para que los dos tomen clase. No los podía conectar a la vez porque tenía uno cogiendo una clase y a otro tomando una clase, entonces tenía que decirle al papá, no te preocupes, yo te ayudo, conéctame a fulanito en esta clase y después yo aparte me reúno con su tanito. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Entonces, nosotros queremos hablar, sí, desde una educación. Pues claro, lo que estamos haciendo y lo que decíamos al principio, Jennifer, estamos elevando la educación solamente a la élite, donde si tienes un dispositivo electrónico, pues tomas clases, si no, no tomas clases. Y así. Me parece muy, muy despreciable la forma en que se está descartando la gente que no puede estar al mismo nivel porque no tienen internet, no tienen luz, viven en el campo, no tienen dispositivos, no tienen el dinero, porque hay gente que no tiene la posibilidad económica. Entonces es una forma de decir, bueno,
yo esto lo descarto y yo me enfoco en los 20 niños que sí tienen las posibilidades de acercarse a la clase o de acercarse o de conectarse pues a un dispositivo electrónico. Ujú. Mira, siguiendo el ejemplo que tú me estás dando, me hiciste recordar, en casa de mis tíos en Bayamón no había internet, porque a ellos no les daba la gana de conectarse, porque tienen razón en decir que en internet uno se pierde la familia, hay más pérdidas a veces que ganancias con el tema del internet. Yo los entiendo porque vienen de una generación diferente. A mí me Ujú. desesperaba y yo me escapaba al Burger King más cerca que había casa para por lo menos actualizarme con lo que estaba pasando. Entonces yo veía y traía las noticias a casa porque mis tíos estaban desconectados del mundo real. Imagínense, o sea, eso era yo ya una adulta, imagínense un niño que no tiene posibilidad de hacer eso. Entonces es despreciable, ¿no? Y, El y, cómo y, se descartan unos niños y sí se toman en cuenta unos poquitos que no son la mayoría, ¿no? y si a eso le añadimos, Jennifer, que en Puerto Rico, ¿verdad? Y puedo hablar más de Puerto Rico porque es donde resido. En Puerto Rico todavía hay áreas en las cuales no hay internet, donde las compañías que han monopolizado el sistema de internet en Puerto Rico simplemente no le da la gana de conectarlas, ¿verdad? Yo vivo en una urbanización nueva y ustedes saben qué, yo no tengo internet todavía. Yo tengo internet en mi casa porque yo tengo, gracias al Señor, ¿verdad? Dios me ha proveído un poquito más de recursos y tengo internet satelital, pero el internet satelital es mucho más costosa. Entonces, yo puedo tener internet, tengo una internet de alta velocidad y toda la cosa, pero la realidad es que la mayoría de mis vecinos no tienen, porque el internet en mi urbanización no hay forma. Entonces, yo, gracias al Señor, pues, porque yo trabajo a distancia, la universidad me da unos incentivos para poder yo hacer mis investigaciones. Yo con eso yo pago internet, pero si no, no quien pudiera. Entonces, vamos a ser realistas. Eso es así. Ya que estamos hablando de Puerto Rico, vamos a irnos ya al tema que a mí me produce alergia, no por el sitio, porque sería un absurdo. Es el país donde me crecí, es el país donde es la familia de mi mamá y es mi tierra y lo voy a defender hasta que me muera. Me produce alergia es por la postura que ha tomado la administración actual. Me produce alergia porque estos índices que le vamos a mostrar a la gente salieron en el mes de junio, estamos ya en el 2024, no se ha hecho absolutamente nada y todo me indica a mí que el año escolar de este año lo vamos a cerrar peor. Les quiero Ujú. mostrar a la audiencia unos índices que salieron, como les decía, a mediados del año pasado, que dan un indicativo pueblo por pueblo de cómo se quedaron colgados o raspados casi 10,000 niños, 10,000 en Puerto Rico que no saben leer, no saben hacer operaciones matemáticas, entre muchas otras cosas. Esto es una vergüenza. Y me atrevo a decir, Joseph, que es la primera vez en la historia de Puerto Rico que estos índices están tan altos. En San Juan, le voy a leer para los que no nos están viendo, quedaron colgados 1,816 niños, en Arecibo 1,430, en Ponce, el pueblo de mi mamá, 1,412, en Mayagüez 1,410, en Bayamón 1,294, en Caguas 1,154 y en Humacao 1,067. Sin embargo, por eso es que estoy tan molesta. Sin embargo, durante el año sí hubo oportunidad de promover pocas vergüenzas, como por ejemplo lecturas de grupos de drag queens a menores de edad. Sin embargo, durante el año, mientras los nenes estaban muriéndose de calor en las escuelas, el gobierno de Puerto Rico rápidamente solucionó el problema, inventándose cómo los maestros podían enseñar sobre el cambio climático. Agenda 2030 otra vez, porque nos los han Ujú. metido por boca, nariz y ojo las 24 horas del día todo el año. Entonces, o sea, casi 10,000 niños que no aprobaron, que no saben leer bien, que no saben sacar cuentas bien, y esta gente está preocupada es por ideologizar las 24 horas del día. Algo que nadie ha dicho, yo lo voy a decir aquí. El alumbrado de Navidad en Fortaleza, ¿sabes qué fue lo que tuvo? La bandera del orgullo gay por todos lados escondida y nadie se ha dado cuenta. Para ideologizar si han tenido tiempo y chavo. Ujú. Pero para solucionar este problema, esto es una tragedia para el que no se quiera dar cuenta y que me desmienta Joseph en este momento que es maestro. Una Ujú. tragedia que 10,000 niños en una nación estén colgados, no sepan leer y hacer cuentas correctamente.
¿Qué panorama Sí. nos espera, Joseph, con estos 10.000 niños que están reprobados y con un gobierno que está ideologizando a diestra y siniestra? Tú sabes, Jennifer, que a mí me provocó más terror todavía cuando tú comparas esta métrica a través de los años. Porque cuando tú comparas en los últimos 5 años, aproximadamente la mitad de los estudiantes han fracasado en un grado académico. Entonces, es absurdo, ¿verdad? Cuando tú no realmente no tienes el interés de poder trabajar con la institución educativa del país. Pues mira, yo creo que el resultado de esto, primero, el sistema educativo que tenemos que todo totalmente politizado, ¿verdad? Donde es la agencia con el presupuesto más grande de Puerto Rico, adicional la agencia que más fondos federales de los Estados Unidos recibe, y sin embargo no podemos trabajar de forma correcta con estos asuntos. Vamos a ser realistas, en el último cuatrenio, ¿verdad? Desde que llegó el gobernador Pedro Pierluisi de la Fortaleza, hemos tenido cerca de 4 secretarios de educación y la que tenemos ahora tan siquiera ha sido confirmada por el Senado de Puerto Rico. Entonces, pues cuando tú tienes un sistema en donde definitivamente no le importa, porque esa es la realidad, no le importa el sistema educativo del país, es lo que tenemos. O sea, cuando cada vez que comienza el inicio de clase del año escolar, las escuelas no están en las condiciones apropiadas para que los estudiantes puedan llegar a la sala de clases. O sea, es absurdo cuando en agosto, que es cuando comienza el sistema educativo en Puerto Rico, lleguemos a las escuelas y todavía no hayan ni siquiera pasado, no hayan cortado la grama, o no hayan ni siquiera limpiado los salones de clase para que los estudiantes estén en lugares cómodos. Pues, ¿cómo pretendemos resolver un sistema educativo así? Y definitivamente creo y soy fiel creyente de que el sistema educativo del país hay que reformularlo por completo, ¿verdad? Y esto comenzó, yo soy bien histórico, y todo esta deblaque educativa en el país comenzó cuando el gobierno decidió cambiar el sistema, la ley orgánica del Departamento de Educación, antes se llamaba el Departamento de Instrucción Pública, donde estaba muy claro en su filosofía que la razón de ser el Departamento de Instrucción Pública era enseñar las materias. That's it. Luego llega el proceso de cambio y comenzamos ahora a llamarlo el Departamento de Educación. ¿Y por qué? Porque comenzaron propuestas como Tu Valor es Cuenta, y ahora el sistema educativo no solamente nos enfocamos en enseñar las materias básicas, sino que también quiero enseñar valores y quiero enseñar perspectivas de género y quiero enseñar otras cosas que le corresponden a los padres y a las familias enseñar. Y yo creo que usted entiende, en nuestra constitución, el derecho de los padres de educar a sus hijos le pertenece a los padres, no le pertenece al gobierno. Los hijos son de los padres, no es del Estado, como escuché al presidente Biden decir una vez. O sea, esas son cosas que no son absurdas. Y cuando nos entendamos eso, pues nuestro sistema educativo va a cambiar. Y alguien me dijo una vez en una conferencia que yo estaba dando en el sistema, a maestro del sistema público, me dijo, doctor, para usted es fácil decirlo porque usted trabaja en una institución privada. Y esta fue mi respuesta. Y dije, las instituciones privadas no existieran si el gobierno hiciera su trabajo. Porque ¿quién en su sano juicio pagaría por una educación privada si el gobierno ofrece educación gratuita de calidad y de excelencia? El sistema privado existe porque el gobierno ha fallado en su ejecución de una educación accesible y gratuita para todo el mundo, porque no lo es. Hay unas escuelas que puedo decir que son unas escuelas modelos. En Puerto Rico tenemos unas escuelas que son modelos excepcionales, salen los mejores profesionales del país, pero tenemos la mayoría de las escuelas, ese no es el verdadero escenario. Y entonces sí estamos segregando el sistema educativo para los que lo pueden pagar, ¿verdad? Y eso pues es lo que a mí me da mucha tristeza, y yo creo que, pero también eso y Jennifer, yo creo que también quiero añadir como factor importante no solamente el gobierno, porque yo creo que el gobierno tiene culpa en muchas cosas, pero también nosotros como padres tenemos que asumir nuestra culpa, ¿verdad? En ese sentido, porque si yo veo que a mi hijo no le están enseñando algo, yo algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer, yo tengo que levantar la alerta, yo tengo que ir a la escuela, yo tengo que preguntar al maestro, preguntar al director qué es lo que está pasando. No me resuelven, pues pido un cambio de escuela, algo tengo que hacer, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados cuando de momento yo veo que mi hijo no tiene algunas destrezas y todo está bien. No,
Entonces, ¿de qué manera también nosotros vamos a asumir responsabilidad también de la situación? O sea, porque, porque como conservadores, o sea, cuando tú vas a, ¿verdad? Y cuando tú vas a la raíz del problema, yo soy el que determina en qué escuela va mi hijo y en qué escuela no. Y yo no estoy diciendo ahora que, pues yo se está diciendo que paguen colegios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el sistema público tiene escuelas buenas. Entonces, si yo veo que mi hijo está en una escuela que no está funcionando, yo lo mando a cambiar de escuela y pido un traslado de escuela. No, a esa escuela no va porque no me están dando los servicios, no están haciendo la razón que tienen que estar haciendo. Y que el director aprenda a asumir su responsabilidad, porque todo el mundo ya, ¿no? Que el gobernador, ¿no? Que esto. Sí, ellos tienen parte de la gran culpa, pero también si yo me quedo con brazos cruzados y pretendo que el gobierno lo resuelva todo, pues también eso es un problema serio como ciudadano, porque yo le dije una vez a una persona, la educación la pagamos nosotros, con nuestras contribuciones. Entonces es justo, injusto, yo no tengo hijos, pero es injusto que mi hermano, por ejemplo, tenga que pagar un colegio privado porque dice, mira, Joseph, es que yo no voy a dejar que mi hijo vaya a un colegio, una escuela pública cuando como está el sistema educativo del país que está colapsando. Entonces, yo estoy pagando doble, y le dije, pero estás pagando doble institución educativa, estás pagando la educación del gobierno que no funciona, más trabajas pagando una educación privada para tu hijo. O sea, estamos en qué país estamos, pero la gente no está haciendo nada. Y eso pues también creo que es un asunto que también a veces hace falta resaltar más. Totalmente, y quiero que quede esto como que las claves del programa. Los papás se tienen que involucrar más en el tema de la educación, revisar tareas, hacer preguntas, ir más allá de un cómo te fue, como tú decías en un principio, y revisar, y cuando algo no está funcionando, mira, tomar medidas, vámonos. Con mi sobrino pasó exactamente igual. Yo no soy mamá todavía, pero soy tía, y esta es otra de las claves que quiero que quede para el programa. A veces le dejamos a los papás todo, nosotros como tíos, como padrinos, los abuelos, los que somos adultos en la familia, también tenemos que poner nuestro granito de arena. En la escuela de mi sobrino, estaba en una escuela pública, un bebé, la bandera del orgullo gay, porque había que apoyar a las familias monoparentales y no sé qué. Le dije a mi hermana, mija, esto aquí se acaba porque esto, a este niño lo están ideologizando, porque no es Uh -huh. solamente mensajes verbales, es las pinturas, las cosas que ellos vean, eso se llama metamensajes, es una manera de manipular muy sutil y muy maquiavélica, por cierto. Se acabó, se saca del niño, se metió en una escuela privada católica y aquí se acabó el asunto. Y ojo, no porque esté en una escuela católica o cristiana, aquí se acaba el problema. Papás y mamás, hay que seguir trabajando, involucrándose, porque los maestros enseñan de matemáticas y geografía, pero los papás enseñan de civismo, de familia, de valores, de Dios, etcétera. O sea, no se le puede delegar a quien no es las tareas del hogar, ¿no? Y Uh bien -huh. importante eso. Y si no funciona, mira, lo último que queda es el homeschooling, que es lo que le ha tocado a muchos padres. Me gustaría, Joseph, cerrar el programa para hablando un poco de la escuela que tienes, cómo es, cómo funciona, qué tienen que hacer los papás cuando quieren ya tener a los niños en la escuela. Vamos a poner los datos igual para que los papás y las mamás te contacten en Puerto Rico, y que puedan tocar la puerta si les preocupa lo que está sucediendo. Por cierto, y una vez lo mencioné, hace creo que fueron 2 años, 3 años, un drag queen de esto fue una vez a una escuela a hacer un speech. Y eso fue un escándalo. Y entonces todo el mundo, ay, pero es que es un actor, él está interpretando un papel. No, señor. Eso se llama ideologización y no se puede permitir. Entonces, esas cosas, papás y mamás tomen medidas porque esto no puede seguir. O sea, el problema, esto es como un cáncer y el cáncer llega hasta donde uno lo permite. El virus llega hasta donde uno lo permite como papá, mamá, tío, tía, padrino, madrina, etcétera. Háblanos un poco de tu escuela, cómo hacer, Joseph, para que los niños estén en la escuela y cómo tocar las puertas allí. Pues mira, Jennifer, mi escuela se llama Salinas Cristiana Academy, estamos en Salinas, ahí estamos sumamente a su orden. Nosotros tenemos un sistema, ¿verdad? Nosotros somos una escuela cristiana, somos una iglesia escuela en Puerto Rico. En Puerto Rico hay 3 sistemas educativos, ¿verdad? Tenemos el sistema público, tenemos los colegios tradicionales y tenemos las iglesias escuelas, que son iglesias que, ¿verdad? Son escuelas que le pertenecen a unas iglesias en específico, ¿verdad? Y que pues de alguna manera nosotros ayudamos en ese proceso. Así que pueden llamarnos en confianza al 787-824-0660, 787-824-0660. También está mi teléfono celular, Jennifer lo puede
compartir también, que es el 787-322-3625. ¿Por qué les comparto mi teléfono? Bueno, yo soy el presidente también de la Asociación de Iglesias y Escuelas de Puerto Rico. Que si usted no está en Salinas, no se preocupe, no tiene que bajar para Salinas. Nosotros tenemos una red de escuelas que sabemos y estamos conscientes de que son escuelas basadas en valores cristianos, donde enseñamos lo que la Biblia enseña. Así que no solamente tiene que estar en Salinas, sino que ustedes nos pueden llamar en confianza y le podemos facilitar esa lista de instituciones educativas en las cuales usted puede, ¿verdad? En la zona donde usted vive, y poder allí acercarse a ellos y obtener esa educación de forma, ¿verdad? De una forma conservadora en el proceso. También, si usted es miembro de una iglesia, ¿verdad? Y usted siente premura en tomar acción en cuanto a lo que está pasando en el sistema educativo del país, y usted dice, mira, yo quiero abrir una escuela en mi, pues mira, llámeme, ¿verdad? Comuníquese conmigo. Con mucho gusto, nosotros les orientamos sin ningún costo de cuál es el proceso para una escuela en Puerto Rico, en una iglesia escuela en Puerto Rico, cómo lo podemos trabajar, les asesoramos, les montamos los currículos, así que les ayudamos en ese proceso. Eso es lo que estoy haciendo durante este último tiempo. Anuncio que prontamente habrán 2 nuevas escuelas más en Puerto Rico, ¿verdad? Conservadoras, así que yo creo que la iglesia tiene que tomar acción, ¿verdad? Yo le compartí a alguien en una conferencia sobre esto. Yo le decía, bueno, pero ¿tú crees que la iglesia debe involucrarse en esto? Y pues claro, cuando el sistema educativo del país se fundó en una base judio-cristiana, ¿verdad? Las mejores universidades del mundo se fundaron en base judio-cristiana. La Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford fueron universidades de una iglesia. Luego se fueron independizando y fueron desarrollando ciertas estructuras, pero definitivamente, ¿verdad? Las iglesias están para eso. Los primeros laboratorios científicos se crearon en iglesias, los primeros estudiosos, que eran los teólogos, fueron cristianos, ¿verdad? Y eso, pues yo creo que es fundamental que nosotros volvamos a asumir esa responsabilidad. Así que yo estoy en un título doctoral no para decirle a todo el mundo soy doctor, sino porque yo entendí lo que una vez me dijeron: los verdaderos estudiosos somos aquellos que estudiamos la palabra y entendemos que el conocimiento proviene de Dios, no proviene de nadie. Una de las grandes luchas que se encauzaron en el 2023 estos grupos progresistas fue sacar a Dios de las escuelas, y como decía en el último programa del 2023 que tuvimos, el señor Anthony Verdugo, que es el director del capítulo de Florida de la Asociación Cristiana por la Familia, hubo en el mes de diciembre en particular un empeño por sacar la Biblia y a Dios de las escuelas que a mí me asusta, porque cuando empiezan con eso, ya uno sabe lo que viene después. Cuando tú sacas a Dios de la educación, cuando quieres sacar a Dios de la conversación, a mí me aterra, porque uno sabe ya lo que viene después, es un descarril absoluto. ¿Tú crees, Joseph, que con todo lo que ha pasado, los padres, y siempre lo voy a aplaudir donde quiera que me pare, a los padres no solamente les ha tocado una labor difícil porque ese papá no viene en ningún manual, pero el bregar con esta situación o sea, no hay especialista alguno que te diga, mira, ¿cómo ser papá contra la Agenda 2030? O sea, eso no existe. No hay un manual, no hay un libro, no hay un especialista, no hay nada de eso. Nos tocó a todos aprender en el camino. Esta lucha que les ha tocado, han sacado plataformas, está por ejemplo Moms for Liberty, Moms for Free Education, etcétera, una cantidad de plataformas maravillosas. Con todo este proceso que se ha llevado, ¿crees tú que para el 2024, este año que recién comienza, se haya aprendido la lección y ya estemos más involucrados en la educación de los niños y más alertas a la hora de detectar cosas y de evitar que los niños sean ideologizados? Yo no puedo hablar, no tengo datos científicos para hablar de eso, pero mi percepción es que no. Mi percepción es que todavía nosotros no hemos aprendido lo suficiente, porque simplemente yo digo que el conocimiento tiene que ir acompañado de acciones, ¿verdad? Yo defino mi proceso de aprendizaje en mi libro, es que el proceso de aprendizaje es cuando yo tengo un conocimiento de algo, pero lo logro poner ese conocimiento en práctica. Y pues si yo puedo conocer de algo y saber que la Agenda 2030 existe, puedo saber que me están ideologizando por todo lugar, pero si no eso no va acompañado de una acción de mi parte, pues creo que todavía la lección no la hemos aprendido necesariamente. Así yo creo que eso, para mí, eso es un elemento que tenemos que despertar. Así que eso sería más o menos mi respuesta. Y mi percepción no es una data científica, pero es lo que percibo y estoy constantemente en diferentes círculos educativos. Así que
Eso es parte. Y obviamente, o sea, y cuando te digo eso es porque a mí me han censurado en espacios, en lugares, siendo académico en el área. Pues si a mí como educador y como académico, ¿verdad? En el área de educación, me ha censurado, pues creo que todavía el país hace falta más todavía, porque si un académico, ¿verdad? Y no quiero echarme lo digo con mucha humildad, si a un académico lo censuran por decir lo que la data científica está diciendo, pues creo que todavía hace falta mucho espacio. Definitivamente, y concuerdo contigo, y me encanta que hayas sacado antes de comenzar el tema de que no tienes la data académica, porque eso es algo en lo cual nos hemos enfocado mucho en el programa, pero ciertamente lo que se percibe es eso. Y mencionaste algo con lo cual estoy súper de acuerdo, el tema de la intervención de la iglesia, y se mencionó en 2 programas del año pasado aquí en Política en Faldas. Yo lo digo muy responsablemente, creo que hemos tenido una actitud reaccionaria y no hemos estado atacando el problema de una forma más inteligente. Y creo que ahí ha sido el error de nosotros como conservadores. Porque, bueno, nos plantean el problema, ok, atacamos, salimos del paso, pero como que queda ahí y no vemos más allá. Fíjate, los proyectos a nivel legislativo han sido porque ya el lobo nos muestra los colmillos y decimos, ok, aquí viene otro problema más. Pero no se han estado, por ejemplo, presentando leyes o haciendo modificaciones por prevención, sino que se ataca el problema y seguimos a lo próximo, porque de las cosas de esta agenda es que te mantienen distraído con 1000 problemas, un caos perenne, para que tú no te des cuenta de lo que está ocurriendo por debajo, ¿no? Entonces creo efectivamente que sí falta un poquito de maduración en ese sentido. Lo bueno es que, bueno, ya la gente está un poco más despierta y se está dando cuenta que en efecto no eran exageraciones de lo que ellos llaman, bueno, nos dicen aleluya, nos dicen de todos los nombres posibles. Y yo, qué bueno que tocaste eso, porque me gusta siempre recordarle a la gente, por ejemplo, lo que pasó en Canadá. En Canadá decían extremistas religiosos a los conservadores que estaban intentando evitar un peligro, y por no escuchar a los conservadores, hoy por hoy las niñas en Canadá, de la edad que sea, pueden abortar simplemente si la principal o la directora de la escuela las acompaña, o la maestra. Cosas, por ejemplo, que están pasando por no haber escuchado las gestas de los conservadores. Así que no se dejen marear, cuidado a quién están escuchando. No es que somos fanáticos religiosos, creemos en Dios, no queremos que Dios se separe de la conversación, porque es definitivamente algo vital para nosotros, pero estamos viendo el peligro antes de que mucha gente lo vea por nuestra cosmovisión de ver la vida. Correcto. Joseph, te quiero dar las gracias en Jennifer, esta primera. quiero abordar algo antes que se me olvide. Yo sé que, Por perdón, que el supuesto. tiempo se está acabando, pero creo que también en Puerto Rico es importante, Jennifer, que este cuatrienio se nos juegue, en estas próximas elecciones se nos juega la vida, en el Sí. sentido de que, mira, en Puerto Rico hay ya 2 plataformas de gobierno que han hablado tangentemente sobre la razón de eliminar las iglesias y escuelas. O sea que ya estamos, no solamente se quieren meter con la educación, sino que ahora las iglesias, que somos el único vehículo, ¿verdad? Ahora mismo para una educación libre de perspectiva de género, no son los colegios tradicionales, son las iglesias y escuelas que, ¿verdad? Tenemos por la separación de la propia ley que nos permite nosotros enseñar lo que creemos y no lo que ellos quieren creer. A los colegios privados sí se les puede obligar si se baja una legislación. Así que nos quieren eliminar ese espacio también. Así que yo creo que es importante que asumamos esas responsabilidades. Y no solamente eso, en Puerto Rico se nos juega la vida. En Puerto Rico ahora cuatrienio se eligen 3 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se elige la silla del Contralor de Puerto Rico, que son a 10 años, se eligen las 2 procuradurías, entre ellas la Procuraduría de la Mujer y otro sinnúmero de cosas. Así que es importante que la gente entienda ya el tiempo de estar callados y ser conservadores de la secreta se acabó. Ahora tenemos que asumir postura y empezar a decir, mira, esto es lo que está mal y hay que tomar acción. Absolutamente. El año 2024 es vital, y lo dijimos en el programa, en el penúltimo programa del 2023. La gente tiene que asumir postura, y a pesar de que somos un pueblo muy emocional, es muy complejo hacer política en un pueblo emocional, tenemos que empezar a hacer voto racional y no dejarnos modificar tanto los criterios dependiendo de las cosas que pasen en el día, porque eso es una de las cosas que caracteriza a nosotros. Son demasiadas las cosas que se están poniendo en juego, y es momento ya
ay, bueno, yo voto por fulano porque es mi vecino, o porque me cae bien, o porque me trae coquito en diciembre. Ya es hora de hacer un voto más racional, más inteligente y más responsable. Porque votar no es darle una carta de amor a una persona, votar es darle el poder de poder regir el destino y porque creemos que la persona está capacitada para ello. Esos votos de por lástima o porque la persona es querendona o lo que sea, ya esa época tiene que quedar atrás. Eso lo hacían nuestros abuelos, pero ya nosotros tenemos que marcar pauta con eso. Te quiero dar las gracias, Joseph, porque me acompañaste en esta hora y que sea la primera de muchas veces. Sabes que esta es tu casa. Es un tema que tenemos que seguir difundiendo. El 2024 me temo que los índices no van a ser muy diferentes a los que presentamos en el programa. Así que nada, hay que mantenernos vigilantes y bueno, tomar nota de todo lo que se dijo hoy, papás y mamás. Si usted ve que algo está pasando, no dude ni por un instante cambiar a sus hijos a una escuela cristiana o católica. Y por supuesto seguir vigilantes porque desafortunadamente el mal existe, está en todas partes y el hecho de que sea una escuela cristiana o católica pues no los exime porque bueno, malas semillas hay en todas partes. Así que de verdad, gracias, estoy súper agradecida y honrada de que hayas aceptado la invitación. Gracias, Jennifer, por la oportunidad y sabes que estamos a tus órdenes y a la orden de tu gente. Yo sé que tú tienes una comunidad bastante grande, así que estamos a sus órdenes. Lo que necesiten confianza, me pueden buscar en todas mis plataformas como DR Joseph Ortiz, en Facebook e Instagram, en TikTok, DR Joseph Ortiz, y ahí estamos a sus órdenes para lo que necesitan. Así es. Y hablando de redes sociales, no se olviden seguirnos, por favor. Estamos en todas partes como Política en Faldas. Ya saben que este programa está, como siempre, al servicio de la audiencia y que estos temas los vamos a seguir tocando. Desafortunadamente, en los medios masivos se niegan rotundamente porque parece que es más atractivo hacer circo y mostrar circo antes de tocar problemas reales como estos que tocamos el día de hoy, que no se están tocando, no son prioridad. Y bueno, no es solamente un problema local, aunque siempre me gusta enfocarme en Puerto Rico. Estamos viendo que pareciera que no importara el tema de la educación, entonces vamos a, con más razón, meter la lupa y estar muy pendientes. Los niños son el futuro y si nosotros como adultos no se los podemos asegurar, ¿en quién vamos a confiar? ¿Qué podemos esperar de esas criaturas? Por ejemplo, esos 10.000 niños que quedaron colgados en el 2023. ¿Qué esperamos de esas criaturas? ¿Qué les vamos a exigir el día de mañana? ¿Qué Puerto Rico estamos sembrando hoy para mañana? Le dejo esa pregunta a la audiencia y que a cada quien se lo responda en casita. La respuesta yo la sé y no me gusta, por eso es que la estoy haciendo. Así que bueno, como siempre, la promesa es vernos dentro de 7 días y en este primer programa del 2024, mis deseos son de que seamos una ciudadanía más consciente, más despierta, que dejemos de ser pueblo para ser ciudadanos. Eso me lo enseñaron en mi casa, me lo enseñó mi abuelito, que en paz descanse, que fue analista político, un orgulloso ciudadano de ahí bonito. Hay que ser ciudadanos y no pueblos. Eso espero, y más en este año donde hay tantos procesos electorales tan importantes como, por ejemplo, la elección del presidente de los Estados Unidos, el nuevo gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Son muchas las cosas que se están debatiendo. La política es un tema demasiado serio para seguir haciendo payasadas, para seguir elevando a gente inmoral a la que después tenemos que llamar honorable por un tema de protocolo. Son cosas demasiado serias que están ocurriendo y nosotros como ciudadanos somos los encargados y los responsables después de todas esas personas que rigen nuestros destinos. Así que la promesa, como siempre, es vernos dentro de 7 días con más conversaciones necesarias e importantes de esas que solamente tenemos aquí en Política en Faldas. Gracias a todos por habernos acompañado y que Dios nos bendiga. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.